las metodologías de dinámica molecular y docking, ¿ya? O acoplamiento molecular. Ayer con el profesor Cabrera vieron esta importancia de la estructura y función, o el concepto de estructura y función, y que hoy en día se habla también de estructura dinámica y función. ¿Se acuerdan ayer, antes de ayer, cuando la primera clase? Entonces, simplemente para generalizar, entonces tenemos una secuencia que se conserva normalmente a través de la evolución, como vimos ayer, porque hay ciertas regiones de la proteína que son importantes para su función. El sitio activo, se va a conservar los residuos catalíticos de una enzima, los residuos de unión, obligando, por ejemplo, de un factor de transcripción a un ADN. Eso se va a conservar en la secuencia, pero más importante aún, si la función es importante para un organismo, la estructura va a ser altamente conservada, aun cuando la secuencia puede diverger mucho, ¿ya? Pero, y esta estructura como por sí sola, o en los inicios de la estructura, o se empezaron a conocer estructuras de proteínas, por allá en el año 1950, se pensaba que, claro, solamente con la estructura íbamos a poder entender cómo se ejecutaba la función de esa proteína. Pero muchas de las proteínas, y si no la mayoría, en realidad ejecutan su función mediante su dinámica. Es decir, hay movimiento, hay un cambio conformacional, por ejemplo, un transportador de azúcar en la membrana, de glucosa, por ejemplo, que transporta a través de acoplado al gradiente de sodio, mediante un cambio conformacional es donde ejecuta su función. Entonces, claramente, con una estructura cristalográfica o incluso una predicción, como vamos a ver después, de la estructura por sí sola, no nos permite comprender completamente su función. Entonces, aquí es donde entra la dinámica, y hoy en día se habla del paradigma ya no tan solo de estructura-función, sino que... ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok. Vamos a entrar por su clase. Ya, ok. Gracias. Gracias. Yo lo hice un rato antes, como Ok. para que haga un switch. Ok. Entonces, hoy en día se habla más del paradigma estructura dinámica y función, ¿ya? Y como les decía el profesor Cabrera en la primera clase, en realidad evolución de las proteínas, que es súper importante, la conservación de su secuencia, y esa evolución mantiene una estructura, y esa estructura, mediante una dinámica, ejecuta una función. Entonces ahora, por ende la dinámica es súper relevante. Entonces esta clase va enfocada en cómo una estructura, cómo estudiar la dinámica de una proteína. Por ejemplo, mecanismos dinámicos están en la unión de ligando. Hay dos modelos o dos mecanismos por los cuales las proteínas unen ligando. Uno es el ajuste inducido, es decir, la proteína en ausencia del ligando tiene una conformación totalmente distinta cuando se une el ligando, ¿ya? Y al unirse al ligando, esto estabiliza una otra conformación que no estaba accesible antes de la presencia del ligando por estas nuevas interacciones que se generan, y entonces eso induce un cambio conformacional, el modelo del ajuste inducido. Y otro mecanismo de unión de ligando es la selección conformacional. Es decir, que una proteína puede transitar entre distintos estados, ¿ya? Por ejemplo, esta misma proteína podría estar todo el tiempo abriéndose y cerrando, ¿ya? Y simplemente, entonces está transitando por distintos estados conformacionales, y cuando se une el ligando, se estabiliza una de esas conformaciones, ¿ya? La gran diferencia entre estos dos mecanismos es la dinámica, en la cual este mecanismo, la conformación en ausencia de ligando aún es accesible, y lo que hace el ligando es estabilizar esa conformación. A diferencia de esto, que no es accesible y se vuelve accesible solo cuando aparece el ligando o cuando aparecen ciertas interacciones nuevas, ¿ya? Entonces, estudiar este tipo de procesos lo vimos un poco se estudia experimentalmente con fluorescencia, ¿ya? Pero la manera para estudiarlo a nivel atómico actualmente prácticamente es dinámica molecular.
es analizar los movimientos de los átomos. Bueno, ¿qué es la dinámica molecular? Este es un ejemplo de dinámica molecular de la proteína spike, del dominio de unión al receptor. Entonces, ¿La internet? ¿Está? ¿no? ¿No? ¿Se ve el video? ¿Ahí está? Ah. ¿Cómo que le gusta cargar? Parece que lo iniciando mucho tiempo. Ah. Eso puede ser. No lo voy a cargar. Bueno, pero lo voy a... Entonces, vamos a mostrarlo de trozos. Entonces, por ejemplo, la dinámica molecular, este es un clásico ejemplo de una trayectoria de una dinámica molecular. Entonces, donde se puede analizar el movimiento en el tiempo de los átomos, ¿ya? Y en este caso, la proteína spike parte de una conformación cerrada, ¿ya? Del dominio de unión al receptor. ¿Este spike es del coronavirus? Del coronavirus. Y una pregunta más, entonces, ¿se obtuvo la estructura de la proteína spike por cristalografía o por crioelectromicroscopía? Esta fue hecha por criomicroscopía electrónica. Ok. Porque en azulito se ven las glicosilaciones, ¿ya? Modificaciones posttraduccionales, las glicosilaciones. En particular aquí en rojo se muestra esta glicosilación. En esta publicación lo que analizan justamente es que esta glicosilación es esencial justamente para el cambio conformacional que ocurre para la unión y después la disociación con el receptor, que es la proteína, la enzima convertidora en angiotensina, ¿ya? En las células humanas. Entonces, lo que analizan acá es, claro, el mecanismo molecular, cómo esta asparagina, por ejemplo, cuando mutaban esa asparagina y ya ese residuo no se podía glicosilar, el virus impedía la infección, ¿ya? Y los anticuerpos monoclonales dirigidos a esta zona justamente son los que eran neutralizantes. Entonces, pero acá están estudiando el mecanismo, cómo se disociaba esta proteína spike. Parten de una conformación que le llaman cerrada, de close spike, ¿ya? Y analizan, bueno, ven la importancia de esta glicosilación en la interacción con la proteína humana, ¿ya? El receptor, y cómo ocurre la transición entonces hacia una conformación que ellos denominan como abierta, o un estado transiente. Ahí está como entreabierta, hasta que la proteína se abre, se pierde la interacción con la glicosilación y la proteína se abre, ¿ya? Entonces, ¿Esos residuos en azul son de algún tipo particular? ¿Residuos con carga? son glicosilaciones. Tanto los azules como los rojos es glicosilación. Las otras son glicosilaciones generales, pero el rojo es la glicosilación en particular, que es esencial para el mecanismo de unión y disociación con el receptor. Entonces, acá estaba buscando la explicación molecular de por qué específicamente esa glicosilación es importante para la interacción con el receptor de humano, ¿ya? Entonces, claro, ese nivel de detalle lo alcanzamos justamente con este tipo de metodología, porque podemos analizar qué átomos están interaccionando específicamente. Entonces, este residuo, qué función cumple, qué puente de hidrógeno, qué tipo de interacción está haciendo. Entonces, claro, cuando uno hace una ingeniería genética, por ejemplo, de retirar ese residuo específicamente, ¿por qué cuando uno ve en el experimento in vitro ya no ocurre la infección, ¿ya? O la eficiencia de la infección es muy, muy baja, ¿ya? Entonces, ese es el nivel de detalle que nos permite la dinámica molecular. ¿Qué es la dinámica molecular como tal? Entonces, es la simulación del movimiento de los átomos, ¿ya? En el tiempo. Entonces, nos permite generar distintas conformaciones, ¿ya? Y este movimiento de los átomos
se calcula de acuerdo a las leyes de movimiento de Newton, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista físico, ya que estamos en el 2025, son ecuaciones relativamente básicas desde el punto de vista de la física, ¿ya? Aquí no hay física cuántica, no hay interacciones, prácticamente no hay electrones, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, son ecuaciones súper básicas de movimiento, de mecánica clásica. Y de hecho, mucha gente le llama, que dinámica molecular, le llama mecánica molecular, para diferenciar de otros tipos de métodos en los que sí hay cálculos cuánticos, ¿ya? Acá no hay ningún tipo de cálculos cuánticos, me refiero a cuántico en decir, en considerar los electrones, en el movimiento, en la ubicación de los electrones, de la nube de electrones, de los orbitales que hablábamos el primer día. No hay aquí, no hay orbital, ¿ya? Es mucho más simple. Simplemente, vamos a ver, consideran átomos, esferitas y resortes, ¿ya? Entonces la mecánica molecular, de hecho, se basa en lo que se llama la aproximación de Born-Oppenheimer, ¿ya? ¿Y qué es esta aproximación? Bueno, Born-Oppenheimer dicen que la energía de una molécula, ya en su estado basal, de mínima energía potencial, puede considerarse solo como una función de las coordenadas de los núcleos atómicos. Solo los núcleos atómicos. ¿Por qué? Porque la masa de los electrones es despreciable. Entonces dice, bueno, los electrones, bueno, si bien le dan el volumen, bueno, pero consideremos una esferita más grande. Pero la masa la vamos a considerar solamente los núcleos, porque la masa de los electrones es despreciable, ¿ya? Entonces, esa es la aproximación que hace que en realidad la mecánica cuántica, esto viene, la aproximación de Born-Oppenheimer viene de la mecánica cuántica, en el que dice, bueno, para analizar el movimiento general de los átomos, en realidad lo que necesito es considerar los núcleos de los átomos solamente en términos de masa, ¿ya? Y los electrones le dan solamente el volumen, ¿ya? Pero es totalmente despreciable la masa de los electrones. Entonces, consideran solamente la masa de los núcleos y entonces, bueno, los electrones no son considerados y solamente se representa entonces una molécula como esferitas unidas por resorte, ¿ya? Entonces tenemos una esferita prácticamente como esto, este átomo tiene tal volumen, pero está unido a cierta distancia, por ejemplo, este átomo de hidrógeno en la molécula de agua está a la distancia de los enlaces se conoce, y eso entonces, para imaginarlo, es como que estuviese unido por un resorte. En realidad el enlace no es fijo, no está ahí como una barra fija, sino que los átomos vibran. Entonces matemáticamente eso lo podemos representar como una ecuación de resorte, ¿ya? Donde puede haber un cierto movimiento, pero hay una energía, hay una distancia mínima en la cual está... ¿Han visto ustedes la ecuación de un resorte? ¿Se acuerdan de haber visto la ecuación de un resorte? ¿Cómo describir la distancia entre los extremos de un resorte mediante una ecuación? ¿Es multiplicar una fuerza de trabajo igual, fuerza igual trabajo por distancia? Eso tiene que ver con las ecuaciones de Newton, pero lo que define la ecuación del resorte es una ecuación muy particular, porque ¿qué pasa si ustedes piensan en la distancia que hay entre los extremos del resorte? Cuando tienen una distancia cuando lo estiran, ¿cierto? Esto tiende hacia comprimirse. Y cuando ustedes fuerzan la compresión, esto tiende hacia extenderse. Entonces el tipo de función que representa esa tendencia en relación con la distancia es algo, ahí el profe le... Esta es la función, por ejemplo, que tiene una distancia óptima, ¿ya? La distancia óptima. Claro, la distancia unida por un resorte entre dos esferitas, puedo tener una distancia óptima acá. Si yo alejo la esferita hacia acá, sube la energía, ¿ya? Hay una tendencia a que vuelva a la energía óptima, o si yo acerco la esferita mucho hacia acá, igual sube la energía y tiende a
las distancias menores tienden a llevar a esta óptima y las distancias mayores también tienden a llevar a esta óptima. Pero ¿por qué la energía es cero si la distancia es óptima y todo está estable? No, esto es energía mínima, esto es energía potencial. ¿Ya? Esto es energía potencial. Vamos a ver que aquí se habla de energía potencial. Obviamente, cualquier elemento físico va a querer estar en su mínima energía potencial, ¿cierto? Nosotros, de hecho, estamos mucho más relajados cuando estamos acostados que cuando estamos parados, ¿cierto? Estamos en un lugar más bajo. Entonces, esto representa el resorte, ¿ya? Una óptima. Esto funciona para enlaces, ¿ya? También funciona para ángulos, ¿ya? O sea, aquí podría poner un ángulo. El agua tiene un... ¿Es el gráfico de Barrett o es? Es parecido, esto se llama potencial de Lennard-Jones. Lennard-Jones. Justamente vamos a ver la ecuación de Van der Waals más adelante, los campos de fuerza. Entonces, pero lo que quiero que les quede acá, entonces, la distancia de un enlace lo puedo representar como un resorte. Un ángulo de la molécula de agua, tengo la molécula de agua acá, ¿cierto? El hidrógeno. Este ángulo, igual lo puedo representar como un resorte, ¿ya? Hay un óptimo de ese ángulo. Si yo alejo, lo mismo va a llevar a un óptimo, y si yo acerco, también va a llevar a un óptimo. Entonces, y eso uno lo puede caracterizar con este óptimo, ¿ya? O los ángulos diedros. ¿Se acuerdan lo que vimos en el ángulo diedro? El ángulo que hay entre el primer enlace respecto al tercer enlace, intermedio por el segundo enlace. ¿Cuál es el óptimo del ángulo diedro? ¿Cuáles son los óptimos o las zonas permitidas en el gráfico de Ramachandran? ¿Ya? Entonces, yo matemáticamente puedo describir eso y puedo decirle, mira, en esta región la molécula está con una energía más baja, una energía potencial más baja, o está en su estado óptimo, ¿ya? Entonces, ese es el principio que utiliza la dinámica molecular. Y como se fijan, es súper básico en el sentido de que son esferitas y resortes, ¿ya? No es mucho más que eso. Y entonces, bueno, esto es lo que veníamos hablando, de que están los enlaces covalentes, ángulos y rotaciones impropias o ángulos diedros son representados con resortes, pero también los átomos, cuando interactúa un átomo con otro, por ejemplo, tengo una molécula de agua con otra molécula de agua acá, y obviamente esto va a interaccionar porque esto va a tener un potencial negativo, ¿cierto? Y esto va a tener un potencial positivo, y entonces aquí va a haber una interacción, lo que clásicamente se describe como puente de hidrógeno. Entonces estas interacciones electrostáticas también las puedo describir. Las puedo describir con lo que se llama un potencial de Coulomb. ¿Se acuerdan la ecuación de Coulomb de cargas positivas, negativas? Que relaciona, bueno, lo vamos a ver, relaciona de acuerdo a la distancia, con qué fuerzas se atraen, ¿ya? Entonces, o si están a una distancia muy cercana, cómo se van a repeler, porque la fuerza... Y todas estas definiciones de lo que venimos hablando, de las distancias óptimas, los ángulos óptimos, las interacciones óptimas entre cargas positivas, negativas, o las repulsiones entre cargas de igual signo, ¿ya? Son incorporadas en una ecuación, ¿ya? Que se denomina campo de fuerza. ¿Han escuchado antes el término campo de fuerza? ¿Sí? En los dibujitos animados, en los Campo dibujos de fuerza. Pero ¿alguien podría decirme así qué es lo que entiende por campo de fuerza o solamente lo han escuchado? Bueno, es una ecuación matemática que incorpora todos estos componentes que estábamos hablando, ¿ya? Es una ecuación algo grande, puede dar un poco de miedo para los que están más alejados de las matemáticas o de la física, ¿ya?
Pero este, por ejemplo, este es un ejemplo de uno de los campos de fuerza. Hay distintos campos de fuerza en distintas ecuaciones, pero este es uno de los básicos, ¿ya? Y de los más usados en todo caso, y que tiene todas las propiedades que veníamos hablando. Entonces, el campo de fuerza es una ecuación que calcula una energía potencial, ¿ya? Que me permite decir dónde podría estar el óptimo, pero el óptimo ponderado de todas estas cosas que estábamos hablando, ¿ya? Entonces tiene una parte de la ecuación que describe las propiedades enlazantes, ¿ya? Por ejemplo, enlaces, la distancia óptima, que tengo que tener este RQ, el R equilibrio es el R óptimo, ¿ya? La distancia óptima para cada. Entonces yo tengo, para una molécula voy a tener el enlace carbono-carbono, va a tener un óptimo. Entonces ahí va a estar el óptimo. ¿Se puede mover de ese óptimo? Sí, se puede mover porque en el movimiento puede que se alargue un poquito o se acorte un poquito, pero eso va a penalizar la energía, ¿ya? Los ángulos simples, los ángulos diedros, ¿ya? ¿Cómo se describen los ángulos diedros y los ángulos simples? ¿Ya? También en ciertas regiones ópticas. Y por otro lado, esta otra parte de la ecuación describe las interacciones no enlazantes, ¿ya? Estas son interacciones enlazantes, que hay un enlace de por medio, y en esta son las no enlazantes. Y fíjense, aquí está el componente de Coulomb, la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia entre esas cargas, ¿ya? Entonces esto es cuando dos átomos no están enlazados, pero las cadenas laterales, o por ejemplo átomos de hidrógeno con el de oxígeno, están a una distancia, ¿ya? Y esa distancia entonces uno puede calcular una energía potencial, bueno, o una fuerza, ¿ya? Después vamos a ver la relación entre energía potencial y fuerza. Entonces puedo calcular la interacción, ¿ya? Que hay acá, con qué energía está esa interacción, o con qué fuerza está esa interacción. Y todas las ecuaciones para las interacciones enlazantes son todas resortes. Claro. ¿Se ve ahí? Son todas resortes las enlazantes, ¿ya? Es distancia o valor de ángulo, pero elevado al cuadrado. Y la función del cuadrado, ¿cierto? La función, digamos, el gráfico matemático del cuadrado es de esa forma como que es un pozo, ¿cierto? El x cuadrado es un pozo. Una parábola. Una parábola. Es una parábola, pero una parábola Así. justamente metafóricamente representa un pozo porque tiene un fondo, y si te vas a una parte de la función, tú puedes encontrar la dirección que lleva hacia el mínimo de la función, ¿no? Exacto. Y entonces en la parte enlazante, aparte de las interacciones coulómbicas, hay estos dos factores que representan lo que es el potencial de Van der Waals, ¿ya? Que fíjense que el potencial de Van der Waals está aquí, el R a la 12 y el R a la sexta, ¿ya? Y tiene esta forma, ¿ya? Que decía Alex, que es muy parecida a esta, pero es lo mismo. El potencial de Van der Waals involucra todo lo que es interacciones débiles que no son electrostáticas propiamente tal, que no hay una carga formal como tal, que no se puede describir con interacción de carga positivas negativas, ¿ya? ¿Qué representa el potencial de Van der Waals? Yo digo que es como un saco donde han puesto todo lo que no es cargas, ¿ya? Porque cuando tú acercas dos átomos, o cuando veían el efecto hidrofóbico, ¿cierto? Cuando dos moléculas se acercan, van a interaccionar, aunque sean hidrofóbicas, ¿ya? Dos grupos metilo, voy a tener aquí dos grupos metilo, dos grupos CH3, ¿ya? Si interacciona de otra molécula distinta aquí con el CH3, estos no tienen carga, pero si estos se acercan lo suficiente, van a interaccionar, porque tienen electrones, ¿cierto? Tienen una nube electrónica acá y tienen una nube electrónica acá, entonces aquí va a haber una cierta interacción. A cierta distancia va a haber una interacción que va a ser atractiva, ¿ya? Que es como funcionan de hecho los insectos cuando se pegan en las paredes, se habla de interacciones de Van der Waals.
O sea, son interacciones débiles porque la cercanía entre los átomos hace que haya una cierta interacción atractiva. Pero cuando esa distancia empieza a sobrelapar las nubes electrónicas, esa interacción se vuelve repulsiva. ¿Ya? Entonces la energía, la contribución que tiene las interacciones de Van der Waals, fíjense que están a las 12 y a las 6, pero en el denominador. Eso quiere decir que el numerito, los numeritos que contribuyen a esta parte son pequeñitos, ¿cierto? Son pequeños, porque el numerador es muy grande, a diferencia de la interacción electrostática que no está elevado al cuadrado, ¿ya? No está, es una distancia simple. Entonces, las interacciones electrostáticas generalmente contribuyen mucho más en energía potencial que las interacciones de banda, pero igual son una cosa a considerar, ¿ya? Entonces, es como todo el tipo de interacciones. Aquí hay fuerzas de dispersión de London, dipolo inducido, ¿qué otro tipo de interacciones se acuerdan? Empacamiento pi. Empacamiento pi, Que exacto. son las moléculas aromáticas, como son planas. Las moléculas aromáticas, digamos, tienen esa geometría y tienen una nube electrónica también con una cierta planaridad, y esas pueden empacarse de una cierta forma. Y hay dos maneras, perpendicular y paralela, que te dan distintas energías de interacción. Entonces son muchos tipos de interacciones distintas y que acá se agrupan en esta ecuación que contribuye menos en energía, pero que es importante, son relevantes. ¿Ya? Son tantas que finalmente la suma de todas ellas son relevantes. Pero entonces, resumiendo, tipos de interacciones no enlazantes: por un lado tenemos las electrostáticas, ¿ya? Y por otro lado tenemos las de tipo de banda. Y las enlazantes tenemos los ángulos diedros, los ángulos simples y los enlaces. Eso es. Entonces, si yo puedo calcular acá la posición de una molécula, puedo calcular su energía potencial, ¿ya? Todos estos valores óptimos se conocen para todas las moléculas. Se conoce cuál es el óptimo del largo enlace, el ángulo, y entonces esto se le llama también los parámetros. Los parámetros quiere decir cuál es el largo de enlace, cuál es el parámetro para cada molécula. Entonces, a veces cuando se hace una dinámica molecular se habla, por ejemplo, tienen una molécula nueva, un fármaco, o sintetizaron químicamente una molécula que se une a una proteína, y se habla, necesitamos parametrizar la molécula para hacer la dinámica molecular. Parametrizar significa, asignarle cuáles son los valores óptimos para el campo de fuerza, para la energía potencial. ¿Cuáles son estos óptimos de lo que se habla acá? ¿Cuáles son las distancias, cuáles son las cargas de cada uno de los átomos? ¿Ya? Entonces, ese es otro proceso, el de parametrización. Entonces, conociendo los parámetros de las moléculas que queremos simular, podemos calcular esta energía potencial. ¿Qué hacemos con esta energía potencial? Bueno, una vez que tenemos una energía potencial, por ejemplo, entre dos átomos, si calculamos cuál es la energía potencial para una molécula de agua, por ejemplo, en esta conformación, vamos a tener el largo de enlace, los ángulos simples, los ángulos diedros y las interacciones quizás con otras moléculas, ¿ya? Si nosotros calculamos la energía potencial para ese átomo en particular, o para una molécula en general como la sumatoria, si calculamos la derivada, ¿ya? Que en matemática o en física, además de una variable, se habla del gradiente, pero es la derivada. Si calculamos la derivada de esa energía potencial, nos da la fuerza, ¿ya? La fuerza, ¿con qué fuerza están sometidas? Por ejemplo, si estamos calculando la energía potencial que está en la interacción entre dos átomos. Entonces, ¿con qué fuerza se están atrayendo o repeliendo esos átomos? ¿Ya? Entonces, a partir de la energía potencial, podemos calcular las fuerzas que están sometidos a esos átomos. Y si tenemos la fuerza y tenemos la masa de ese átomo, ¿ya? Para un átomo en particular, entonces podemos calcular la aceleración. Y ahí empezamos a linkear esto con movimiento, ¿ya? Entonces fíjense, ¿se acuerdan cuál es la ley de Newton que marca esta ecuación? ¿Sí? La masa por la aceleración igual a la fuerza. ¿Segunda? ¿Tercera ley de Newton? ¿O segunda? Segunda. La segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, segunda ley de Newton. Esto, no sé cómo le llaman acá, secundaria, liceo. En Chile esto lo pasamos en el liceo
Secundaria. Secundario. Ya, esto se ve en la secundaria, se fijan, física bien básica del movimiento. Entonces, claro, se ve muy complejo esto, pero en realidad no es tan complejo después de todo. Entonces, claro, a partir de la energía potencial calculamos la fuerza y con la fuerza, como las masas son conocidas de los átomos, podemos calcular su aceleración. ¿Cómo funciona esto de un algoritmo de dinámica molecular y cómo va calculando la posición de los átomos en una trayectoria, en el tiempo? Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Como funciona con la ley de Newton, vamos a usar a Newton de ejemplo. Entonces imagínense que va un objeto cayendo, ¿cierto?, en el aire, va con una dinámica, ¿cierto?, y queremos trazar la trayectoria de este objeto. Es decir, lo encontramos acá en un tiempo determinado, en un tiempo t, está a cierta posición en la altura, la manzana. Y obviamente, como va cayendo, lleva una velocidad, ¿cierto? Y ese objeto lleva una velocidad porque está sometido a una fuerza, a la fuerza de gravedad. Entonces, la posición de ese objeto, a un tiempo t, va a estar sometido a una fuerza que está determinada por la energía potencial, la fuerza de gravedad. La energía potencial en este caso, el campo de fuerza es mucho más simple para la caída de un objeto, que es la masa por la aceleración de gravedad por la altura, ¿cierto? Entonces así podemos obtener la energía potencial de este objeto que va cayendo, ¿ya?, dependiendo de su altura. ¿Qué pasa si quisiéramos anticipar y decir, en 3 segundos más, ¿dónde va a estar ese objeto? ¿Lo podríamos calcular? Sí, lo podríamos calcular, porque si conocemos la posición a la cual está el objeto, sabemos cuál es la fuerza con la cual está sometido, bueno, siempre y cuando sepamos la masa de la manzana. Asumamos que pesamos la manzana antes, ¿ya? Sabemos la masa de la manzana. Entonces, en 3 segundos más, ¿dónde se va a ubicar esa manzana? ¿Dónde va a estar en el espacio? Bueno, con la energía potencial uno puede calcular la fuerza a la cual está sometida esa manzana, y con la fuerza podemos calcular la aceleración, ¿cierto? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si la fuerza la dividimos por la masa, vamos a obtener la aceleración que está sometida a esa manzana. Ahora, si la aceleración la multiplicamos por este delta t, por este tiempo extra que queremos saber dónde va a estar el cuerpo, es decir, 3 segundos, vamos a obtener la diferencia de velocidad que va a llevar entre ese y el tiempo delta t. Y si tenemos esa diferencia de velocidad por esto de delta t, que son estos 3 segundos, vamos a saber la diferencia de la posición, es decir, hacia cuánto más se va a desplazar ese cuerpo, ¿ya? Entonces, de esta manera calculamos la posición, la diferencia de posición, se la sumamos a la anterior y vamos a tener la posición en el tiempo t más delta t. Entonces, de esa manera podríamos predecir cuándo le cae la manzana a Newton, ¿ya? Este es la forma, o todos estos pasos es el ciclo que realiza el algoritmo de dinámica molecular. Tengo un átomo, ¿ya? Tengo una posición de ese átomo, está sometida mediante el campo de fuerza, calculo su energía potencial, con esa energía potencial calculo la fuerza, con esa fuerza y conozco la masa de ese átomo, voy a calcular entonces la aceleración, con esa aceleración y dependiendo del paso de tiempo que yo quiera saber, voy a calcularlo en tanto tiempo más extra, entonces voy a saber, esta es la diferencia de velocidad. Con esa diferencia de velocidad calculo dónde voy a tener ese átomo en el siguiente paso de tiempo, ¿ya? Ese es el algoritmo. Y obviamente esto es un poco más complejo, pero sigue usando la integración numérica de ecuaciones de Newton, de la segunda ley de Newton, ¿ya? La derivada de la energía potencial. Entonces, probablemente si alguna vez leen de dinámica molecular van a ver ecuaciones como esta, pero no son tan complejas como se muestran acá, ¿ya? Simplemente están haciendo esto mismo que les mostré acá, solo que a los físicos les gusta ponerle más letritas a la ecuación, pero en simple es eso, ¿ya? Y obviamente la energía potencial ya no es una ecuación tan básica como esta, sino que el campo de fuerza, por ejemplo, este es un campo de fuerza
muy utilizado, que es el campo de fuerza de Amber, ¿ya? Que es uno de los más utilizados en dinámica molecular, que es un motor de dinámica molecular. Entonces esta es la ecuación que utiliza ese programa para hacer dinámica molecular, para calcular energías potenciales, ¿ya? Pero ya saben, mira, aquí está la parte de Coulomb, aquí está la parte de Van der Waals y acá está la parte de enlazante, ¿ya? Los términos de enlace. Para que vean que no se ve como marciano, pero no es tan difícil entenderlo si uno lo ve así por partes, ¿ya? Ahora, ¿cada cuánto tiempo tenemos que recalcular las posiciones de los átomos si queremos seguir una trayectoria? Imagínense que tengo en el tiempo, voy a poner acá el tiempo. Tengo este átomo en la trayectoria y sigue esta trayectoria este átomo, ¿ya? Y el tiempo, aquí parto el tiempo cero, aquí voy a tener, por ejemplo, lo voy a poner en una escala temporal. Lo voy a calcular, esto es 1 segundo, por ejemplo acá voy a tener 1 segundo, y bueno, esa es la escala que tengo. Esto es segundo. Si yo quisiera determinar la trayectoria de esta partícula y uso un paso de tiempo de 10 segundos, el siguiente paso, donde yo la voy a ver, va a ser acá, ¿cierto? ¿Sería un buen paso de tiempo para describir la trayectoria de esa partícula? Es decir, yo en mi cálculo voy a ver que estaba acá y después paso acá, ¿cierto? No es un muy buen paso de tiempo. Yo quisiera quizás tener un paso de tiempo de cada 1 segundo, entonces el cálculo lo hago cada 1 segundo. Esos cálculos que acabamos de ver. Entonces a los 2 segundos va a estar acá, 3 segundos va a estar acá, 3 segundos va a estar acá. Entonces, ¿qué voy a ver yo en la trayectoria? En los frames, porque calculo 1 segundo y voy a ver que los átomos se movieron un poquito. Calculo otro segundo y otro poquito. Entonces voy a ver la trayectoria que va acá, después acá, después acá, ¿ya? Quizás no va a ser tan suave, pero va a describir mucho mejor la trayectoria cada 1 segundo que cada 10 segundos. Pero significa que yo tengo que hacer 10 cálculos en vez de 1. Ese es el respeto. En dinámica molecular, para describir los tiempos atómicos, ¿se acuerdan de cuando vimos fluorescencia, en qué escala estaban los movimientos de las moléculas? ¿En qué escala de tiempo? Nanosegundos, ¿cierto? Las cadenas laterales de los aminoácidos se mueven en un nanosegundo. Pero me gustaría quizás describir cómo está vibrando este puente de hidrógeno. Entonces los puentes de hidrógeno, ¿se acuerdan en qué escala estaban? Picosegundo, exacto. Entonces ya no tengo que calcular en nanosegundos, tengo que calcular en picosegundos probablemente. Pero fíjense. Y eso significa 1000 cálculos más. Eso significa 1000 veces 1000 cálculos más, ¿ya? Entonces, fíjense que las vibraciones del láser de puente de hidrógeno están entre 0,1 a 1 picosegundo. Para describir el movimiento real de los átomos, en general se utiliza entre 2 a 1 femtosegundo, ¿ya? De paso de tiempo. Ese es el paso de tiempo que normalmente se usa en una dinámica molecular. Generalmente la mayoría usa 2 femtosegundos o 0.002 picosegundos. Es decir, para describir la interacción de un enlace de hidrógeno, un puente de hidrógeno, tengo que hacer casi 500 cálculos, ¿ya? O 50 dependiendo de la rapidez. Pero esa es la cantidad de cálculos que se hace, ¿ya? Entonces, pero los movimientos más relevantes que nos interesan, como dijo Alex, estaba acá en los nanosegundos. Por ejemplo, las cadenas laterales, cómo se mueven las cadenas laterales e interaccionarían con un ligando, ¿ya? De hecho, los cambios conformacionales, esto de que la proteína spike se abre, se cierra para unir están en los microsegundos. O sea, estamos en los femtosegundos calculando y tenemos que llegar a los microsegundos. Entonces, aquí hagamos un ejercicio. Un nanosegundo, ¿ya? Para describir movimientos de cadenas laterales, son 1000 picosegundos. Y entonces, si yo tengo un paso de tiempo
de 2 femtosegundos o 0.02 picosegundos, voy a necesitar hacer 500.000 cálculos, ¿ya? Para describir solamente un nanosegundo de trayectoria de ese movimiento de átomo. Ahora, un sistema típicamente de proteína tiene como 60.000 átomos. Después vamos a ver por qué son 60.000 átomos, porque tengo mi proteína que pueden ser 3.000, 4.000 átomos, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la proteína, pero además a eso tengo que ponerle agua, los solvatos. Entonces, el 90% de mis átomos van a ser agua, entonces voy a simular agua, ¿ya? Pero un típico cálculo de dinámica molecular para una proteína de 50 kiloaltón, que son como alrededor de entre 400 y 500 residuos de aminoácidos, son 60.000 átomos. Entonces, para simular un nanosegundo, necesito 3 por 10 elevado a 10 cálculos, ¿ya? Esa es la magnitud de lo que tengo que hacer. Claramente a mano no lo puedo hacer, y por eso se utilizan, obviamente se usan los computadores, pero no cualquier computador, ¿ya? Ni siquiera nos sirve un computador como estos, o necesitamos lo que se llama servidores, ¿ya? Equipos computacionales de alta eficiencia. Entonces, en general, o cuando partió esto de la dinámica molecular, se utilizaban servidores donde eran rack con donde, por ejemplo, estos computadores ahora tienen como 8 núcleos, 8 hebras, ¿cierto? O 4 hebras, dependiendo del computador, si hay 7 y 9, ¿ya? Esto en general, cada rack de estos o cada computador de estos tiene alrededor de 64 hebras, ¿ya? Entonces puede hacer 64 cálculos en paralelo, ¿ya? En general uno lanzaba un cálculo en 64 o en 60 hebras, o si es que tenía acceso a otros tipos de servidores, a 100, 200 hebras, ¿ya? Entonces, fíjense que para un sistema, en el laboratorio esto ya están más viejitos, pero yo todavía lo he usado. Vamos a ver por qué. Tenemos 60 átomos para un sistema con 60.000 átomos, en un servidor de 64 CPU, 64 hebras, 64 cálculos en paralelo por cada ciclo. Se demoraba en un día de simulación, 24 horas, calculando, solo sacaba una producción de 8 nanosegundos, ¿ya? Entonces, podremos solamente simular en un día 8 nanosegundos de movimiento, o sea, con suerte, movimientos laterales de cadena de aminoácidos, ¿ya? Entonces, por eso es costosa computacionalmente la dinámica molecular. ¿Qué ha pasado con esto? Ha venido los últimos años, o a partir del 2012, yo diría, 2012, entre 2012 y 2014 hubo una revolución en los hardware de computación, en que empezaron a entrar fuerte lo que son las tarjetas gráficas. ¿Saben la diferencia entre una tarjeta gráfica y una tarjeta y un CPU, cierto? Una tarjeta gráfica funciona con imágenes, los CPU funcionan en realidad con cualquier tipo de datos, inclusive imágenes o otro tipo de... Entonces, la gracia de las tarjetas gráficas, y aquí entra fuerte la empresa Nvidia, que generó un código que permitía hacer cálculos matemáticos con un código que se llama CUDA, ¿ya? Entonces, fíjense que a una tarjeta gráfica, una GPU que se llama, tiene más de 3.000 núcleos. De hecho, hoy en día ya llegan como a 16.000, las 4080 o las 5.000 y algo, ¿ya? Y la otra gracia es que esta empresa vendía tarjetas bastante baratas pensando en los gamers. Y esas tarjetas gamer empezaron a ser usadas por muchos científicos, sobre todo científicos latinoamericanos que no tenemos tanto acceso a recursos. Entonces, por $1.000, $1.500 comprábamos una tarjeta gráfica y la poníamos en un computador de estos normales y podíamos tener más de 3.000 CUDA cores para simular. Y en nuestro laboratorio, de hecho, tenemos como 6 de estas tarjetas y las tenemos día y noche ahí trabajando, simulando, ¿ya? Y fíjense que ahora este mismo sistema de 60.000 átomos
que me daba 8 nanosegundos por día en un servidor de 64 núcleos CPU, en una CUDA Core, en una 2080, que tiene 3600 CUDA Core, dan 150 nanosegundos por día. Ya, entonces en 1 o 2 semanas ya puedo alcanzar el microsegundo de simulación, lo cual me permite describir procesos ya más interesantes. ¿Ya? Pero todavía estamos en el rango de los microsegundos. ¿Ya? Pensemos que todos los experimentos los hacemos los más rápidos en milisegundos, cuando hacemos con equipo, pero en general ya estamos en segundos y minutos en lo que hacemos experimentalmente. Entonces todavía hay un gap que todavía no se salda esa brecha entre lo que podemos simular a lo que podemos analizar experimentalmente, ¿ya? Para que tengan en consideración. Pero entonces todas las simulaciones están en escala, normalmente hoy en día se analizan entre los 100 nanosegundos a los 2-3 microsegundos. Eso es lo que se trabaja en simulación. ¿Ya? Entonces eso es un poco el equipamiento que se necesita, y hoy en día es mucho más barato hacer simulación molecular con esta, no sé, ya la última del año pasado compramos una 4070, una tarjeta gamer que nos costó $1.500, ¿ya? Lo cual es accesible para cualquier proyecto de investigación, ¿ya? ¿Qué contiene una dinámica molecular, un sistema de dinámica molecular? ¿Por qué hay estos 60.000 átomos? ¿Ya? Entonces tengo mi proteína, no sé, la saqué mi proteína del PDB, la estructura, esa estructura estática, ¿ya? Y necesito preparar el sistema para hacer dinámica molecular. ¿Cómo la preparo? Bueno, primero parametrizo la proteína. Parametrizar significa, bueno, asignarle, este es un átomo de oxígeno, tiene este tamaño, tiene esta masa, tiene esta carga, ¿ya? Está unida a este otro átomo, entonces tiene esta distancia óptima. Todos esos parámetros que vienen incluidos en el campo de fuerza, o que son necesarios para que el campo de fuerza pueda calcular la energía potencial. Entonces se parametriza, eso es automático, uno mete la proteína al sistema en el computador y uno le dice parametriza y él asigna carga. En Token es bien parecido, en Token uno mete la proteína, lo mismo, y parametriza los átomos, o sea, le asigna valores matemáticos a esos parámetros. Además hay que solvatar la proteína, es decir, hay que ponerla en una caja de agua. Lo más clásico es ponerla en una caja de agua cúbica, ¿ya? Entonces se solvata esa proteína, y además se me olvidó poner antes que la proteína va a tener una carga, ¿ya? Lo vimos de acuerdo a su secuencia, ¿cierto? De acuerdo al pH. De hecho, eso es otra de las cosas que aquí no puse, pero las proteínas, claro, uno asigna un pH. Entonces uno dice, mira, quiero simular mi proteína en general a pH 7. Entonces, considerando los pK de los residuos, considero, este residuo va a estar protonado, este residuo desprotonado. Entonces va a resultar una carga total de la proteína. Pero, por términos de cálculos matemáticos, vamos a ver más adelante, de condiciones de borde, necesitamos tener nuestro sistema neutralizado, es decir, con carga cero. Entonces, si la proteína, por ejemplo, resultó en carga más 10, necesito ponerle cargas negativas para neutralizar el sistema. ¿Cómo lo hago? Colocando iones, colocando cloruros, por ejemplo. Coloco 10 cloruros y ahí neutralizo el sistema. Y también puedo colocar más cloruro y más sodio para, por ejemplo, agregarle una fuerza iónica, si quiero. Por ejemplo, normalmente, fisiológicamente, el cloruro de sodio se simula como a 150 milimolar, 200 milimolar, ¿ya? Y eso, los sistemas uno le dice, sí, mira, quiero colocar 150 milimolar de sodio, y de acuerdo al volumen de la caja, el sistema calcula y dice, tengo que agregar, no sé, 50 átomos de sodio y 50 átomos de cloro. Entonces esas esferitas que se ven ahí, azules y verdes, son iones, ¿ya? Y además los iones, bueno, los uso para neutralizar. Entonces coloco en exceso iones positivos o iones negativos. Después de neutralizar el sistema se colocan aguas, o en realidad se colocan aguas y después se neutraliza el sistema, se reemplazan ciertas aguas por iones, y si es que necesito incluir algún ligando, o en el caso, por ejemplo, si quiero simular una proteína membrana. Cuando uno simula una proteína membrana, uno genera una bicapa lipídica, ¿ya? Coloca una bicapa lipídica y dentro de esa bicapa lipídica coloca la proteína.
Estas son mucho más costosas computacionalmente porque los lípidos están mucho más empaquetados y tienen más átomos, y entonces son sistemas mucho más grandes. En general, una proteína de 50 kilodalton acá, por ejemplo, hoy en día uno puede sacar 150 o 200 nanosegundos por día de simulación, una proteína de 50 kilodalton, pero que está embebida en una membrana, aumenta, con suerte saca 50 nanosegundos por día, ¿ya? O sea, disminuye un tercio en la producción porque son mucho más átomos, porque tengo que meter una membrana lipídica ahí para simularlo, ¿ya? Pero se pueden simular también proteínas de membrana, ¿ya? Eso es, y la composición de la proteína de membrana también se puede escoger. ¿Y qué más considero? Algo que se llama las condiciones periódicas de borde. Y esto es porque, bueno, si tengo una caja aislada, ¿ya? Por ejemplo un cubo aislado, y una molécula de agua sale para acá, o sea, ¿qué voy a colocar acá? ¿Como una pared? Entonces va a rebotar la molécula de agua. No es muy realista. Esto de que uno tenga una proteína en una cajita chiquitita ahí simulando, no es muy realista en el movimiento. Entonces, y lo otro es que para el cálculo de interacciones, principalmente electrostáticas que se llaman de largo alcance, por ejemplo, si la proteína está muy cerca del borde, entonces no voy a tener más interacciones que las que pueda calcular hasta el borde, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un truco matemático acá en el que se considera, por ejemplo, si una molécula de agua sale de esta caja, se considera que hay infinitas cajas para acá, infinitas cajas para acá, pero cuando una molécula de agua sale por este lado de acá, entra por este otro lado de acá, ¿ya? Entonces necesito en los 6 lados del cubo hay cajas por todos lados, ¿ya? Pero obviamente estoy simulando esto. Ahora, para calcular las interacciones de largo alcance, que se llaman de interacciones electrostáticas, entonces si esta necesito calcular interacción que está por acá, bueno, puedo calcular la interacción con la molécula que está acá, pero en realidad es la molécula que está en el otro lado que está calculando, porque hay un espejo, ¿ya? Es un sistema de espejo. Entonces me permite calcular cargas a largo alcance, y también que sea un sistema más realista al simular, es decir, que no están rebotando las moléculas de agua con una pared, sino que es como un espacio mucho más grande en el cual está inmersa la proteína. Formas de las cajas. Lo clásico es un cubo, pero un cubo es un poco ineficiente porque tengo todas estas esquinas, por ejemplo, si tengo la proteína en el medio, tengo todas las esquinas llenas de agua, y ahí estoy simulando agua, y no me interesa simular el agua, ¿cierto? Me interesa simular la proteína. Mientras más átomos coloco, más lento se me vuelve el sistema. Entonces han habido mejora a esto, o sea, hay cajas como hexagonales, o la más utilizada o la más eficiente, que no siempre está disponible en todos los programas, es la octaédrica. Que fíjense que es como un cubo, pero le cortan todos los vértices, ¿ya? Y esta octaédrica igual se puede empacar y generar lados, infinitos lados, o sea, infinitas extensiones de sus caras, ¿ya? Entonces, bueno, entonces si se encuentran alguna vez que hacen una caja octaédrica o cúbica o hexagonal, ahí dependiendo del programa que se utiliza, pero lo que buscan esto es maximizar la eficiencia, disminuir la cantidad de moléculas de solvente para optimizar y obtener una mayor producción por día de cálculo, ¿ya? Ese es ¿Cómo hago una dinámica molecular? Los pasos generales. Parto de una estructura cristalográfica o que puedo sacar del PDB, o de un modelamiento por homología que se hacía antes, o hoy en día por la base de datos AlphaFold, o hago una predicción por AlphaFold, que vamos a ver después. Tengo una estructura estática, ¿ya? Y esa estructura estática lo que hago, bueno, es asignar parámetros, parametrizar el sistema, como vimos, solvatarlo, generar esta caja de agua. Y después con esta caja de agua lo que se hace es hacer lo que se llama una minimización de la estructura, ¿ya? Otra cosa importante que se me olvidó acá es la minimización se refiere a la energía del sistema.
¿ya? O sea, no es una minimización de removerle algo estructural, sino que, como ustedes han visto, como el profesor le está diciendo, de acuerdo a las posiciones de los átomos en el sistema, uno tiene una idea de cuál es la energía total del sistema. Entonces, la idea es poder partir esta simulación desde un nivel de energía estable. Entonces, a eso se refiere con buscar un mínimo de energía antes de empezar la simulación. Que se me olvidó decir algo acá, que generalmente como las proteínas del PDB no están con hidrógeno, ¿ya? Se asignan los hidrógenos de manera teórica. Dice, mira, este carbono, tengo estos dos carbonos que están de esta manera en el PDB, pero entonces los programas le ponen los hidrógenos de manera teórica de acuerdo a los átomos. Al poner estos hidrógenos